Me llamo Emilio Sandoval, tengo 68 años, y mi propia nuera me cobra 200 pesos por lavar mi ropa. Si me estás escuchando, hermano, déjame contarte cómo puede caer tan bajo un hombre que una vez tuvo dignidad. Fue un martes por la mañana cuando bajé al cuarto de lavado con mi camisa sudada y mis pantalones manchados de café. Había dormido mal otra vez. El colchón que me dieron en el cuartito del fondo está más hundido que mi esperanza. Pero necesitaba lavar mi ropa, la única muda decente que me quedaba. Ahí estaba el candado. Un candado nuevo, brillante, colgando de la puerta de la lavadora como una bofetada. Me quedé parado ahí, con mi ropa sucia en los brazos, tratando de entender. ¿Un candado? ¿En la casa de mi propio hijo? Paola apareció detrás de mí como siempre hace, con esa sonrisa que no llega a los ojos y ese tonito que usa conmigo desde que se mudé aquí después de que murió mi esperanza. Mi pobre esposa, que en paz descanse, nunca le cayó bien a esta mujer, y ahora que ya no está para defenderme... «Ay, don Emilio», me dijo cruzándose de brazos, «¿necesita usar la lavadora?» Le dije que sí, que era mi ropa de todos los días. Ella se echó a reír, no una risa alegre, sino de esas que lastiman. «Pues va a costar 200 pesos por lavada», me anunció como si estuviera vendiendo quesadillas en el mercado. «Y si quiere usar la plancha, son 100 pesos más». Pensé que estaba bromeando. Soy el papá de Roberto, el abuelo de Mateo. Esta es la casa donde mi hijo creció, donde mi dinero ayudó a poner los primeros muebles cuando él se casó con esta mujer. ¿200 pesos? Le pregunté, seguro de que había escuchado mal. Sí, don. Las cosas han cambiado desde mi ascenso en transporte moderno. Ahora soy supervisora de logística, ¿sabe? Y pues hay que cubrir los gastos de la casa. El agua, la luz, el detergente, todo cuesta. Me explicó que acababan de promoverla en esa empresa de transporte donde trabaja, que ahora tenía más responsabilidades y que por eso podía darse el lujo de poner orden en la casa. Orden. Así le llamó a esto. Pero Paola, le dije despacio, tratando de mantener la calma, soy el papá de Roberto. No puedo pagarte por lavar mi ropa en la casa de mi hijo. Se le endureció la cara de una manera que me dio escalofríos. Don Emilio, con todo respeto, usted vive aquí por nuestra buena voluntad. Roberto y yo trabajamos duro para mantener esta casa. Si quiere servicios, tiene que pagarlos. Ahí fue cuando apareció mi hijo. Roberto salió de la cocina con su taza de café, todavía en pijama, aunque ya pasaban de las 9. Me vio parado ahí con mi ropa sucia, vio el candado, vio la cara de su esposa y supe que ya sabía lo que estaba pasando. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, pero por su tono ya sabía la respuesta. «Tu papá quiere usar la lavadora gratis», le dijo Paola, como si fuera un niño pidiendo dulces sin permiso. Roberto me miró. Ese niño que crié, al que le enseñé a andar en bicicleta en el parque hundido, al que ayudé con las tareas hasta que terminó la preparatoria. Me miró como si fuera un extraño que se había colado en su casa. «Papá», me dijo, y su voz sonaba cansada, «ya hablamos de esto. Tu pensión se va completa para los impuestos y los gastos de la casa. Si quieres algo extra, pues...» «¿Extra?», lo interrumpí. «Lavar mi ropa es algo extra». «Don Emilio», intervino Paola otra vez, «entienda que nosotros también tenemos nuestros gastos. Los niños bien educados como Mateo necesitan muchas cosas. Y ahora que tengo un puesto mejor, no puedo andar ahorrando centavos». Mateo, mi nieto. En ese momento bajó corriendo las escaleras para ir a la escuela, con su mochila rebotando en la espalda. Se detuvo al vernos a todos ahí,
con esa expresión que ponen los niños cuando sienten tensión en el aire. «Abuelito», me dijo bajito. «¿Qué pasó?» «Nada, mijito», le contesté, revolviéndole el pelo. «Ve por tu desayuno». Pero Paola ya estaba explicándole a su hijo la situación con esa voz dulce que usaba solo para él. «Mi amor, el abuelito quiere usar nuestras cosas sin pagar. Pero nosotros trabajamos muy duro por lo que tenemos, ¿verdad?» Vi cómo la cara de Mateo se confundía. Es apenas un niño de 8 años, ¿cómo va a entender estas cosas de adultos? Pero vi algo más en sus ojos, algo como vergüenza, como si él también sintiera que esto no estaba bien. Me quedé ahí parado, sosteniendo mi ropa sucia, viendo cómo mi propia familia me ponía precio a la dignidad básica de estar limpio. 200 pesos que no tenía, porque es cierto que mi pensión se la quedaba Roberto completa cada mes. Me decía que era para los impuestos de la casa, para los servicios, para los gastos familiares. Y yo, como tonto, le creía. «Está bien», les dije finalmente. «Entiendo». Subí a mi cuarto, el cuartito que me dieron al fondo de la casa, junto al cuarto de lavado, que antes era la bodega. Cerré la puerta y me senté en la cama, todavía con la ropa sucia en las manos. Por la ventana podía ver el patio trasero, donde estaba el lavadero viejo que ya casi nadie usaba. Esa tarde, mientras Paola estaba en su trabajo de supervisora y Roberto había salido con sus amigos, bajé al patio con un balde, mi ropa y un pedacito de jabón que encontré bajo el lavadero. El agua salía helada de la manguera. Estamos en enero y en la Ciudad de México las mañanas son frías. Me hinqué junto al lavadero de concreto como hacía mi madre hace 50 años en el pueblo de Xochimilco. Refregué mi camisa contra la superficie áspera, tratando de sacar las manchas con mis manos arrugadas. El agua fría me calaba hasta los huesos, pero ¿qué más podía hacer? Mateo llegó de la escuela y me encontró ahí, arrodillado junto al lavadero como un peón. Se quedó parado en la puerta del patio, viendo a su abuelo fregar ropa con las manos azules del frío. «Abuelito», me dijo despacio, «¿por qué no usas la lavadora?» «Porque cuesta 200 pesos, mijito», le contesté sin levantar la vista de la camisa. Se quedó callado un rato largo. Luego lo vi que se metió a la casa y regresó con algo escondido en la mano. «Toma», me susurró, extendiéndome un pedazo de jabón nuevo, de esos buenos que usa su mamá, para que quede más limpia. Se me hizo un nudo en la garganta. Este niño, viendo a su abuelo humillado, y él tratando de ayudar con lo poquito que podía. «Gracias, mi nieto», le dije, apretando el jabón. «Pero no le digas a tu mamá, ¿sí?» Se fue corriendo, pero yo sabía que esto no iba a quedar así. Esa noche, durante la cena, Paola notó que faltaba el jabón. Mateo le dijo con esa voz que usaba cuando se enojaba: «¿Tú agarraste mi jabón del baño?» El niño se puso rojo como jitomate. Trató de mentir, pero Paola tiene esa manera de mirar que hace que los niños se quiebren. «Se lo di al abuelito», confesó, casi llorando, «para que lavara su ropa». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Paola se levantó despacio de la mesa, con esa sonrisa fría que me daba miedo. «Roberto», le dijo a mi hijo sin quitarle los ojos a Mateo, «tu hijo necesita aprender que las cosas cuestan dinero y que no puede andar regalando lo que no es suyo». «Paola», traté de intervenir, «el niño solo quería ayudar». «Don Emilio, no se meta en cómo educamos a nuestro hijo», me cortó. «Mateo, a tu cuarto, sin cenar, y ahí te quedas hasta mañana». «Pero mamá», empezó a protestar el niño. «A tu cuarto». Vi cómo mi nieto se levantó de la mesa con lágrimas en los ojos, cómo subió las escaleras arrastrando los pies.
escuché la puerta de su cuarto cerrarse y luego el sonido de la llave girando. Lo había encerrado. Por darme un pedazo de jabón. Roberto no dijo nada. Se quedó ahí sentado, comiendo su cena como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera visto a su propio padre lavando ropa en el patio como un indigente. Como si no hubiera visto a su hijo castigado por mostrar compasión. Esa noche no pude dormir. Escuchaba los sollozos suaves de Mateo del otro lado de la pared. Mi nieto, hambriento y encerrado, por el crimen de ayudar a su abuelo. Y yo ahí, inútil, sin poder hacer nada para protegerlo. Me levanté varias veces para ir a su puerta, pero sabía que Paola tenía la llave. Sabía que si hacía ruido, las cosas iban a empeorar para él. Así que me quedé en mi cama, escuchando llorar a mi nieto, sintiendo cómo mi propia dignidad se lavaba por el drenaje junto con el agua sucia. Por la mañana temprano, antes de que se levantaran, fui al patio otra vez. Mi ropa seguía colgada en el tendedero, tiesa por el frío de la noche. Me puse la camisa húmeda, no había podido secarla bien, y sentí el agua fría correrme por la espalda. Así empezó todo, hermano. Con un candado y 200 pesos. Con la humillación de lavar mi ropa como si fuera un extraño en la casa de mi propio hijo. Con mi nieto llorando tras una puerta cerrada por el crimen de tener buen corazón. Pero si me sigues escuchando, te voy a contar cómo cambió todo. Porque ellos no sabían quién era realmente Emilio Sandoval. No sabían qué había hecho yo 20 años atrás por un amigo que necesitaba ayuda. No sabían que el viejito apestoso que lavaba ropa en el patio tenía un secreto que iba a cambiarles la vida para siempre. Los días siguientes se volvieron una rutina de humillación que me partía el alma. Cada mañana, antes de que saliera el sol, me levantaba en silencio y bajaba al patio trasero con mi ropa sucia. Había encontrado un balde viejo en la bodega, abollado y oxidado, pero que todavía servía para lo que necesitaba. El agua de la manguera salía helada como el corazón de mi nuera. En estas mañanas de enero en la Ciudad de México, el frío se mete hasta los huesos, y yo ahí, arrodillado en el concreto áspero del patio, refregando mi única camisa presentable como si fuera un lavandera del mercado. Doña Carmen, la vecina de al lado, me vio una vez por encima de la barda. Se quedó callada, pero vi en sus ojos esa mezcla de lástima y vergüenza ajena que duele más que cualquier insulto. Después de eso, esperaba hasta más tarde, cuando sabía que todos los vecinos ya se habían ido a trabajar. No podía soportar más miradas como esa. Mi ropa nunca quedaba bien lavada. ¿Cómo iba a quedar, refregada con mis manos temblorosas y un pedacito de jabón que se deshacía más rápido de lo que podía usarlo? Las manchas se quedaban ahí, marcándome como lo que me habían hecho. Un viejo sucio que no tenía ni para mantener su dignidad básica. Lo peor era cuando llovía. La ropa no se secaba y tenía que ponérmela húmeda, sintiendo esa humedad fría pegada a mi piel arrugada todo el día. El olor a humedad se me pegaba encima, mezclándose con el sudor y la desesperación. Paola lo notó, por supuesto. Esa mujer tenía un radar para todo lo que pudiera usar en mi contra. Don Emilio, me dijo una tarde cuando llegó del trabajo, arrugando la nariz de manera exagerada. «Huele usted muy feo. ¿No se ha bañado?» Estábamos en la sala, yo viendo las noticias y ella llegando con sus tacones resonando en el piso como martillazos. «Me bañé esta mañana, Paola», le contesté sin levantar la vista del televisor. «Pues su ropa huele horrible. Parece que no se la ha cambiado en días. Es la misma ropa, porque es la única que tengo decente, y no puedo lavarla bien en el patio». Se echó a reír con esa risa suya que sonaba como vidrios rotos.
Ay, Don, pero qué dramático es usted. Si quiere lavar bien su ropa, ya sabe cuánto cuesta. No es mi culpa que prefiera oler mal a pagar lo justo. Mateo estaba haciendo su tarea en la mesa del comedor y lo vi levantar la cabeza, viendo toda la escena. Sus ojitos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Desde lo del jabón, mi nieto había aprendido que defender a su abuelo tenía consecuencias. «Mateo», le gritó Paola al niño, «vete a tu cuarto a hacer la tarea. Y cierra la puerta, no quiero que huelas al abuelo». El niño recogió sus cuadernos despacio, me echó una mirada triste y se fue. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, cada uno como una puñalada en mi corazón. Los días se volvieron semanas. Mi ropa se fue poniendo cada vez peor, y yo con ella. Me daba cuenta de cómo la gente se alejaba de mí cuando salía a la calle. En el mercado, la señora que vendía verduras se tapaba la nariz disimuladamente. En la farmacia, el muchacho del mostrador mantenía su distancia. Me estaba volviendo invisible, pero del peor modo. La gente me veía, pero deseaba no hacerlo. Una mañana encontré a Mateo esperándome en el patio. Se había levantado temprano, todavía en pijama, con los ojos hinchados de sueño. «Abuelito», me susurró, «¿por qué mamá te trata así?» Me hinqué para quedar a su altura, aunque mis rodillas protestaron por el frío y la humedad. «A veces los adultos se olvidan de lo importante, mijito», le dije, tratando de no sonar amargo. «Tu mamá trabaja mucho y está estresada. Pero tú eres mi abuelito, eres familia». «Sí, mi nieto, soy familia». Se quedó callado un momento, viendo cómo yo llenaba el balde con agua fría. «¿Puedo ayudarte?» «No, mijito, es mejor que no. Tu mamá se puede enojar otra vez». Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez, pero asintió y se fue corriendo a la casa. Lo escuché llorando bajito mientras subía las escaleras, y supe que no era solo por mí. Era por todo lo que estaba viendo, por todo lo que estaba aprendiendo sobre cómo puede ser cruel la vida. Esa tarde, mientras refregaba mi pantalón en el lavadero, me vino un recuerdo que hacía meses no visitaba. Era el año 2004, 20 años atrás. Yo estaba en mi oficina de contabilidad en la colonia Roma, esa que tuve durante 30 años antes de jubilarme. Mi amigo Alberto Ramírez había venido a verme, desesperado y con un sueño. «Emilio, hermano», me había dicho ese día, «tengo la oportunidad de mi vida, pero necesito capital». Alberto era mi compadre desde la primaria. Habíamos crecido juntos en Xochimilco, habíamos sido padrinos de boda el uno del otro, nuestros hijos habían jugado juntos. Si había alguien en quien confiaba en este mundo, era en él. Me contó sobre una empresa de transporte que estaba en venta. Transporte Moderno se llamaba. Era pequeña, apenas 5 camiones y una oficina, pero Alberto veía potencial. Tenía contactos, conocía el negocio, sabía cómo hacerla crecer. «¿Cuánto necesitas, compadre?», le pregunté. «2 millones de pesos. Es mucho dinero, lo sé, pero…» «Los tienes», le dije sin pensarlo 2 veces. Alberto se quedó callado, creyendo que había escuchado mal. «¿Cómo dices?» «Que los tienes, pero bajo una condición». Le expliqué mi propuesta. Yo pondría los 2 millones, él pondría su trabajo y su conocimiento. La empresa sería oficialmente suya, él sería el director general, manejaría todo. Pero yo me quedaría como socio silencioso con el 51% de las acciones. «¿Por qué quieres ser socio silencioso?», me preguntó. «Porque a mí me gusta la tranquilidad, compadre. Tú tienes la energía para hacer crecer esto. Yo solo quiero que mi dinero trabaje sin que tenga que preocuparme por el día a día». Firmamos los papeles una semana después, en la oficina de mi abogado. Todo legal, todo por escrito.
Alberto Ramírez se convertía en el director general de Transporte Moderno, pero Emilio Sandoval seguía siendo el dueño mayoritario. Los años siguientes fueron buenos. La empresa creció como Alberto había prometido. De 5 camiones pasó a 50, luego a 200. Abrieron sucursales en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla. Los dividendos que me llegaban cada año eran generosos, pero yo los reinvertía siempre. Confiaba en Alberto, y él nunca me falló. Cuando murió mi esperanza, Alberto vino al funeral. «Hermano», me dijo, «si necesitas cualquier cosa, lo que sea, tú me dices». «Gracias, compadre. Por ahora solo necesito tiempo para estar con mi familia». Y así había sido. Me mudé con Roberto y Paola, guardé mis documentos de la empresa en una caja de seguridad del banco y me dediqué a ser abuelo. Alberto siguió mandándome los reportes anuales, pero yo apenas los revisaba. La empresa estaba en buenas manos y yo quería disfrutar mis últimos años en paz. Nunca le dije a Roberto sobre mi participación en Transporte Moderno. Era mi secreto, mi seguridad por si las cosas se ponían difíciles. Pero nunca pensé que las cosas se iban a poner así de difíciles en mi propia casa. Ahora, arrodillado en ese patio frío, refregando mi ropa como un indigente, ese recuerdo se sentía como una burla del destino. Mi hijo trabajaba en esa misma empresa donde yo era el dueño mayoritario. Paola había sido ascendida a supervisora de logística de una empresa que existía gracias a mi dinero. Y ellos no tenían idea. Me pregunté qué pasaría si lo supieran. ¿Cambiarían su trato hacia mí? ¿O encontrarían alguna manera de justificar su crueldad? Esa noche, durante la cena, Paola estaba particularmente animada hablando de su trabajo. «Roberto, no vas a creer lo que pasó hoy. El señor Ramírez me dijo que están considerándome para el puesto de vicepresidenta de operaciones. Mi hijo casi se atragantó con el pozole». «¿En serio? Paola, eso sería increíble». «Lo sé. Sería un aumento de sueldo enorme, más prestaciones, auto de la empresa. Y el evento anual de la empresa es la próxima semana. Ahí van a anunciar los nuevos nombramientos». Alberto Ramírez, mi compadre, el hombre al que le había dado la oportunidad de su vida. Ahora él podía darle una oportunidad a mi nuera, sin saber siquiera quién era ella para mí. «¿Y tú qué opinas, don Emilio?», me preguntó Paola con esa sonrisa falsa. «¿No le da gusto que su nuera tenga tanto éxito?». «Me da mucho gusto», le contesté sinceramente. «El éxito siempre es bueno cuando se lo merece uno». «Ay, qué lindo. Hasta el don se pone sentimental», se burló. Pero yo no me estaba burlando. Estaba pensando en algo más. Estaba pensando en que tal vez había llegado el momento de que mi familia supiera quién era realmente Emilio Sandoval. No el viejo apestoso que lavaba ropa en el patio, sino el hombre que había construido el futuro que ellos estaban disfrutando. Esa noche, cuando todos se durmieron, saqué de mi cartera un papel arrugado donde tenía anotado el teléfono de Alberto. Hacía meses que no hablaba con él, pero era momento de reconectarse. Mañana lo llamaría. Era hora de que mi compadre supiera que su socio silencioso tenía algunas preguntas sobre ciertos empleados de la empresa. Era hora de que supiera que Emilio Sandoval todavía existía, aunque lo hubieran tratado de enterrar bajo la humillación y el olor a ropa mal lavada. Al día siguiente, cuando la casa se quedó vacía, Roberto en el trabajo, Paola en su oficina de supervisora, Mateo en la escuela, saqué mi teléfono viejo y marqué el número que tenía guardado desde hacía años. «Bueno», contestó esa voz familiar que me trajo tantos recuerdos. «Alberto, compadre, soy Emilio». Hubo un silencio del otro lado de la línea
Luego una explosión de alegría. Emilio, hermano, ¿cómo has estado? Hace meses que no sé de ti. ¿Cómo estás llevando lo de doña Esperanza? Día a día, compadre, día a día. Hablamos un rato de cosas generales, de su familia, de cómo iba la empresa. Alberto me contó que Transporte Moderno había crecido más de lo que habíamos soñado en aquellos días del 2004. Ahora tenían más de 500 camiones, oficinas en 12 estados y estaban considerando expandirse a Centroamérica. Los dividendos que te corresponden han sido buenos estos años, ¿verdad?, me preguntó. Muy buenos, compadre, pero sabes que siempre los he reinvertido. Confío en tu juicio. Eres un socio ideal, hermano. Silencioso, confiado, sin meterte en mis decisiones operativas. Era el momento perfecto para sacar el tema que realmente me interesaba. Alberto, te voy a preguntar algo que puede sonar raro. ¿Conoces a dos empleados que se llaman Roberto Sandoval y Paola Herrera de Sandoval? Por supuesto que los conozco. Roberto está en contabilidad, buen muchacho, muy trabajador. Y Paola acaba de ser ascendida a supervisora de logística. De hecho, la estamos considerando para vicepresidenta de operaciones. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero mantuve la voz calmada. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal son como empleados? Muy comprometidos los dos. Aunque... Alberto hizo una pausa. ¿Por qué me preguntas, Emilio? ¿Los conoces? Digamos que tengo interés personal en saber cómo manejan sus finanzas. Pues mira, hermano, ya que me preguntas, son buenos trabajadores, pero tienen un problema con los gastos. Han pedido varios préstamos de la empresa estos últimos años. Préstamos grandes. Se me helaron las manos. ¿Qué tipo de préstamos? Para autos, principalmente. Roberto se compró un BMW del año, Paola un Mercedes-Benz. Luego pidieron otro préstamo para renovar su casa. En total deben como 1.200.000 pesos a la empresa. 1.200.000 pesos. Mientras a mí me tenían lavando ropa en el patio porque no podía pagar 200 pesos por usar la lavadora. ¿Y están al corriente con los pagos? Sí. Pagan puntualmente, aunque con los intereses que manejamos internamente para empleados, van a estar pagando por años. Pero bueno, eso les permite vivir con un estilo de vida que sus sueldos normales no les darían. Un estilo de vida que sus sueldos no les darían. Claro, por eso necesitaban cobrarme por lavar mi ropa, por ahorrar cada peso que pudieran. No era por tacañería pura, era porque estaban endeudados hasta el cuello. Alberto, necesito un favor. ¿Puedes mandarme un reporte detallado de los préstamos y pagos de estos empleados? Con fechas, montos, todo. ¿Para qué lo necesitas, hermano? ¿Estás pensando en contratarlos para algo? Algo así, compadre. Es importante para mí. Claro, te lo mando mañana, pero dime, ¿cómo los conoces? Después te cuento. Ahora solo necesito esa información. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi cama, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo y mi nuera vivían una vida de lujo prestado, cortesía de la empresa de la cual yo era dueño mayoritario. Los autos caros que presumían en la entrada de la casa, las ropas de marca de Paola, las vacaciones que se tomaban cada año, todo pagado con préstamos de mi propia empresa. Y mientras tanto me tenían viviendo como un pordiosero. Al día siguiente llegó por correo electrónico el reporte que me había prometido Alberto. Lo imprimí en el cibercafé de la esquina, pagando 5 pesos que tuve que buscar entre las monedas de mi cartera casi vacía. Los números me dejaron sin aliento. Roberto había pedido el primer préstamo en 2020 para el BMW que costaba 800.000 pesos. Paola pidió el suyo 6 meses después,
por el Mercedes de 900.000. Luego vinieron los préstamos menores, para muebles, para las vacaciones en Cancún, para la remodelación del baño. En total, mi hijo y mi nuera le debían a mi empresa 1.230.000 pesos con todo e intereses. Sus pagos mensuales sumados eran de casi 40.000 pesos, casi la mitad de sus sueldos combinados. Ahora entendía todo. Por eso necesitaban cada peso que pudieran ahorrar. Por eso me habían quitado mi pensión completa. Por eso me cobraban por usar la lavadora. No era solo crueldad, era desesperación financiera disfrazada de avaricia. Pero lo más interesante del reporte era otra cosa. Alberto había incluido una nota al final. Los préstamos a empleados están sujetos a revisión anual de desempeño y comportamiento ético. Cualquier falta grave puede resultar en el vencimiento inmediato de todos los adeudos. Una falta grave, como maltratar al socio mayoritario de la empresa, aunque ellos no lo supieran. Esa tarde llamé a otro número que tenía guardado desde mis días de contador. El licenciado Hernández, un abogado especialista en derecho corporativo que había trabajado conmigo en varios casos. Don Emilio me dijo con esa voz profesional que recordaba bien. Qué gusto escucharlo. ¿En qué le puedo servir? Necesito que me haga un favor, licenciado. Tengo una empresa donde soy socio mayoritario y necesito un audit independiente de ciertos empleados. ¿Sospecha de irregularidades? Digamos que tengo dudas sobre la ética profesional de algunos trabajadores. Necesito documentación sólida. Le expliqué la situación sin mencionar que los empleados en cuestión eran mi hijo y mi nuera. El licenciado Hernández me aseguró que podía manejar todo discretamente. Un audit independiente, revisión de expedientes, verificación de que los préstamos se hubieran usado para los fines declarados. ¿Cuándo necesita los resultados, don Emilio? Para la semana que viene. Hay un evento corporativo donde se van a anunciar ascensos y necesito tener toda la información antes de eso. Entendido. Le tengo todo listo en 5 días. Colgué el teléfono sintiéndome extraño. Durante meses había sido el viejo humillado, el estorbo que cobraban por todo. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentía como lo que realmente era. Un hombre con poder que había decidido usarlo. Los siguientes días en la casa fueron una mezcla de rutina humillante y anticipación secreta. Seguía lavando mi ropa en el patio, seguía soportando las burlas de Paola sobre mi olor, seguía viendo a Mateo sufrir cada vez que trataba de defenderme. Pero ahora cada insulto, cada humillación, era una cuenta más que iba sumando para el día del ajuste. Paola estaba eufórica por el evento de la empresa. Había empezado a hablar del ascenso como si ya fuera un hecho consumado. Roberto, le decía a mi hijo mientras desayunaban, necesitamos comprar ropa nueva para la gala. Yo voy a ser la nueva vicepresidenta. Tenemos que vernos impecables. ¿Cuánto va a costar eso?, preguntó Roberto con esa voz preocupada que usaba cuando hablaban de dinero. No sé, unos 50.000 pesos para mi vestido, otros 20.000 para tu traje. Nada exagerado. 70.000 pesos en ropa para una noche, mientras yo olía mal porque no podía pagar 200 pesos para lavar la mía. ¿No crees que es mucho?, insistió Roberto. Mi amor, le contestó Paola con esa paciencia exagerada. Voy a ser vicepresidenta de una empresa de 500 camiones. Tengo que verme como corresponde a mi nueva posición. Pero con los pagos de los préstamos, los pagos van a ser más fáciles de cubrir con mi nuevo sueldo. Además, esto es una inversión en nuestro futuro. Ese mismo día, mientras ellos andaban en el centro comercial
Gastando 70.000 pesos en ropa, yo fui a una boutique elegante en Polanco. Con el dinero que tenía ahorrado en mi cuenta personal, la que ellos no sabían que existía, me compré un traje italiano que costaba 40.000 pesos. El dependiente, un joven bien vestido, al principio me trató con esa cortesía fría que reservan para los viejos que probablemente no van a comprar nada. Pero cuando saqué mi tarjeta de crédito Platinum y pedí que me hicieran los ajustes para tenerlo listo en 3 días, su actitud cambió completamente. «Es usted muy elegante, señor Sandoval», me dijo mientras el sastre marcaba las modificaciones. «Este traje le queda perfecto». Me vi en el espejo de cuerpo completo y por primera vez en meses reconocí al hombre que había sido. El empresario exitoso, el contador respetado, el hombre que había construido fortunas y tomado decisiones importantes. No el viejo apestoso que lavaba ropa en el patio. También fui a ver a otro abogado, este especializado en derecho familiar. Le expliqué la situación de Mateo, las constantes humillaciones, los castigos desproporcionados, el ambiente tóxico en el que estaba creciendo mi nieto. «¿Tiene usted evidencia de maltrato?», me preguntó. «Testigos, sí. El niño mismo puede testificar. Y yo he documentado varios incidentes. No era mentira. Había empezado a escribir en un cuaderno cada vez que Paola castigaba cruelmente a Mateo, cada vez que lo encerraba en su cuarto sin comer, cada vez que le gritaba por ayudarme. Con su situación económica y los antecedentes que me describe, podríamos iniciar un proceso de custodia temporal», me explicó el abogado. «Especialmente si puede demostrar que los padres están en una crisis financiera que afecta el bienestar del menor». «¿Qué necesito?». «Documentos que prueben su solvencia económica, evidencia del maltrato y, preferiblemente, algún evento que demuestre la incapacidad de los padres para cuidar al menor adecuadamente. Un evento que demuestre su incapacidad, como perder sus trabajos por mala conducta ética, por ejemplo». «Prepare los documentos», le dije. «Pronto van a suceder cosas que van a cambiar la situación familiar». Mientras tanto, en casa, Paola se había vuelto insoportable de la emoción. Hablaba todo el día del evento, de su nuevo puesto, de los cambios que iba a hacer en la empresa. «Don Emilio», me dijo una tarde mientras yo volvía del patio después de lavar mis calcetines, «cuando sea vicepresidenta voy a tener que traer clientes importantes a la casa. No puedo tenerlo aquí oliendo mal y vistiendo esas fachas». «¿Y qué propones?», le pregunté. «Pues que se busque otro lugar donde vivir, o que empiece a pagar una renta decente por quedarse aquí. Digamos, unos 10.000 pesos al mes, más su parte de servicios». 10.000 pesos al mes. ¿Con qué dinero si ellos mismos se habían quedado con mi pensión? «Paola», intervino Roberto tímidamente, «es mi papá. Y yo voy a ser vicepresidenta de Transporte Moderno», lo cortó. «Tengo una imagen que cuidar». Transporte Moderno, mi empresa, donde yo era el dueño mayoritario y ella apenas una empleada endeudada hasta las orejas. «No te preocupes», le dije con una sonrisa que no esperaba. «Después del evento de la empresa, las cosas van a cambiar mucho». Me miró extrañada por mi tono, pero no dijo nada más. Esa noche, cuando todos dormían, recibí la llamada que esperaba. «Don Emilio», me dijo el licenciado Hernández, «tengo el reporte completo del audit. Y le va a interesar mucho lo que encontramos». Los resultados eran aún peores de lo que había imaginado. Roberto y Paola no solo habían usado los préstamos corporativos para gastos personales, habían mentido en varias de las aplicaciones sobre el destino del dinero. El préstamo que Roberto pidió para capacitación profesional
se había gastado en las vacaciones de Acapulco. El que Paola solicitó para equipo de oficina en casa se había usado para comprar muebles de lujo. Peor aún, habían estado usando los autos de la empresa para servicios de Uber los fines de semana, generando ingresos no declarados con propiedad corporativa. ¿Es suficiente para una terminación laboral inmediata?, le pregunté. Don Emilio, con esta documentación podrían enfrentar cargos criminales si la empresa decide presentarlos. Colgué el teléfono y me quedé despierto el resto de la noche, viendo por la ventana de mi cuartito el patio donde había lavado mi ropa como un indigente durante tantas semanas. En 2 días sería el evento anual de Transporte Moderno. Paola estaba convencida de que saldría de ahí como la nueva vicepresidenta. Roberto esperaba que los ascensos de su esposa les dieran el respiro financiero que necesitaban desesperadamente. Ninguno de los dos sabía que el dueño real de la empresa había estado planeando una sorpresa muy diferente. Una sorpresa que iba a cambiar sus vidas para siempre. Y tal vez, finalmente, les iba a enseñar el precio real de la humillación. El viernes por la noche llegó el momento que había estado esperando durante semanas. El Hotel Presidente Intercontinental en Polanco lucía espectacular, con sus luces doradas reflejándose en las fuentes del vestíbulo principal. Había llegado temprano, 2 horas antes del evento, y me quedé parado en la acera de enfrente, viendo cómo llegaban los empleados de Transporte Moderno en sus autos, todos vestidos de gala. Mi traje italiano me quedaba perfecto. El sastre había hecho un trabajo impecable. Las solapas caían exactamente como debían. Los pantalones tenían la medida precisa, y por primera vez en meses me sentía como el hombre que realmente era. Me había bañado con agua caliente en un spa cercano, me había cortado el pelo en una barbería elegante y hasta me había comprado zapatos nuevos que brillaban como espejos. Desde mi posición podía ver la entrada principal del hotel, donde una alfombra roja conducía al salón de bailes. Los empleados llegaban en grupos, saludándose, riéndose, todos emocionados por la celebración anual más importante de la empresa. A las 7:30 vi llegar el BMW de Roberto. Mi hijo bajó del auto vestido con su traje nuevo. Se veía nervioso, pero elegante. Luego vi a Paola salir del lado del copiloto y se me cortó la respiración. Mi nuera se había transformado completamente. Llevaba un vestido azul marino que le costaba 50,000 pesos, según había escuchado que presumía por teléfono con sus amigas. El cabello lo tenía recogido en un peinado sofisticado, las joyas brillaban bajo las luces del hotel y caminaba con esa confianza que da sentirse exitosa. Por un momento, viendo a mi familia entrar a ese hotel de 5 estrellas, vestidos como ejecutivos prósperos, casi sentí lástima por lo que estaba a punto de hacer. Casi. Luego recordé las mañanas en el patio, arrodillado junto al lavadero con las manos azules del frío. Recordé el olor a humedad pegado a mi piel, las burlas de Paola, las lágrimas de Mateo encerrado en su cuarto. Recordé cada «Don Emilio huele mal» y cada «son 200 pesos por usar la lavadora». Esperé otros 15 minutos, luego crucé la calle y entré al hotel. El portero me saludó con respeto al ver mi traje elegante. En el vestíbulo, varias personas voltearon a verme. Un hombre mayor, sí, pero claramente alguien importante por su manera de vestir y de caminar. Subí al segundo piso donde se realizaba el evento. El salón de bailes estaba decorado con los colores corporativos de Transporte Moderno, azul y blanco, con arreglos florales enormes y mesas redondas perfectamente acomodadas. En el escenario principal había una pantalla gigante con el logo de la empresa,
y las palabras 20 años de excelencia. 20 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde que le di a Alberto Ramírez el dinero para comprar esta empresa. Me acerqué a la mesa de registro, donde una señorita joven revisaba la lista de invitados. «Buenas noches», le dije. «Soy Emilio Sandoval. Vengo como invitado especial del señor Alberto Ramírez». La muchacha buscó mi nombre en la lista, no lo encontró y se puso nerviosa. «Señor Sandoval, no lo veo aquí registrado». «Llame al señor Ramírez», le dije con calma. «Dígale que llegó su socio». 5 minutos después apareció Alberto, corriendo entre las mesas como si hubiera visto un fantasma. «Emilio, hermano, no puedo creer que estés aquí». Me abrazó como en los viejos tiempos y pude sentir la emoción genuina en su voz. Alberto había envejecido bien, tenía más canas que yo, pero se veía próspero y saludable. «Tenía que venir, compadre. Es el 20º aniversario de nuestra empresa». «¿Nuestra empresa? Tienes razón». «Ay, Emilio, si no fuera por ti, nada de esto existiría». Me llevó a la mesa principal, donde estaban sentados los directivos más importantes de la empresa. Todos me saludaron con respeto cuando Alberto me presentó como el socio fundador y principal inversionista de Transporte Moderno. Desde mi lugar en la mesa principal podía ver perfectamente dónde estaban sentados Roberto y Paola. Estaban en una mesa cerca del escenario, en la sección reservada para supervisores y gerentes. Paola se veía radiante, charlando animadamente con sus compañeros, claramente convencida de que esta sería la noche de su gran ascenso. Roberto parecía más nervioso. Lo conocía bien. Tenía esa expresión que ponía desde niño cuando sabía que algo importante estaba por suceder, pero no sabía exactamente qué. Durante la cena, un menú de 5 tiempos servido en vajilla de porcelana fina, Alberto no paraba de hablarme de los logros de la empresa. «Emilio, este año superamos los 500 millones de pesos en ingresos. Tenemos contratos con las cadenas comerciales más grandes del país. Y todo gracias a aquellos 2 millones que me prestaste hace 20 años. Has hecho un trabajo increíble, compadre. Siempre supe que tenías visión para los negocios». «Oye», me dijo bajando la voz, «¿ya me vas a decir por qué me preguntaste sobre Roberto Sandoval y Paola Herrera? ¿Los conoces de algo?» «Ya te voy a explicar todo, Alberto. Ten paciencia». La cena terminó a las 10 de la noche. Alberto se levantó y subió al escenario para dar su discurso anual. Habló de los logros de la empresa, de los planes para el futuro, de la importancia del trabajo en equipo. El salón estaba en silencio. 300 personas colgadas de cada palabra de mi compadre. Desde mi lugar en la mesa principal, pude ver cómo Paola se enderezaba en su silla cada vez que Alberto mencionaba ascensos o nuevas oportunidades. Sus ojos brillaban con esa ambición que conocía tan bien. «Y ahora», dijo Alberto llegando al final de su discurso, «quiero presentarles a alguien muy especial, un hombre sin el cual Transporte Moderno nunca habría existido. Hace 20 años, cuando yo era apenas un soñador con una idea, este hombre creyó en mí y me dio la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños». El salón empezó a murmurar. Era claro que nadie esperaba esta parte del programa. «Señoras y señores, con ustedes el socio fundador y principal accionista de Transporte Moderno, el señor Emilio Sandoval». El aplauso fue ensordecedor. 300 personas de pie, aplaudiendo al hombre que había hecho posible sus empleos, sus sueldos, sus oportunidades de crecimiento. Me levanté despacio de mi silla y caminé hacia el escenario. Con cada paso que daba,
podía sentir los ojos de toda la sala siguiéndome. Pero los únicos ojos que realmente me importaban eran los de una mesa cerca del escenario. Roberto tenía la boca abierta, como si hubiera visto a un muerto levantarse de su tumba. Su cara había pasado del color normal a un blanco que daba miedo. Paola se había quedado petrificada con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. Sus ojos se movían entre mi cara y el escenario, tratando de procesar lo imposible. El viejo apestoso que lavaba ropa en el patio de su casa era el dueño de la empresa donde trabajaba. Subí al escenario y Alberto me entregó el micrófono. El salón se quedó en silencio completo. «Buenas noches», dije con voz clara y fuerte. «Es un honor estar aquí con ustedes en esta celebración de 20 años de transporte moderno». Mi voz salía por los altavoces llenando cada rincón del salón. Después de meses de ser tratado como un estorbo, de hablar en susurros para no molestar, sentir esa autoridad otra vez era embriagante. Hace 20 años, mi compadre Alberto Ramírez vino a mi oficina con un sueño. Quería comprar una empresa pequeña de transporte y convertirla en algo grande. Le di 2 millones de pesos para que persiguiera ese sueño y miren lo que hemos logrado juntos. El aplauso volvió a estallar, pero yo mantuve los ojos fijos en la mesa donde estaban mis familiares. Durante estos 20 años he sido un socio silencioso. He preferido quedarme en las sombras, dejando que Alberto maneje las operaciones diarias mientras yo me concentraba en otros aspectos de mi vida. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera por el salón. Pero recientemente, ciertas situaciones me han obligado a involucrarme más directamente en los asuntos de la empresa, especialmente en temas relacionados con la ética y el comportamiento de algunos empleados. Pude ver cómo Roberto y Paola se movían incómodos en sus asientos. Roberto había empezado a sudar y Paola había soltado completamente la copa de vino. Como dueño mayoritario de esta empresa, tengo la responsabilidad de asegurarme de que todos nuestros empleados mantengan los más altos estándares de honestidad e integridad. Saqué de mi saco interior los documentos que había preparado el licenciado Hernández, el reporte del audit, las evidencias de malversación, todo perfectamente documentado y verificado. Por eso, esta noche, además de celebrar nuestros logros, también tengo que tomar decisiones difíciles sobre empleados que han violado esa confianza. El salón estaba tan silencioso que se podía escuchar el aire acondicionado. 300 personas esperando, sin saber qué venía después. Roberto Sandoval y Paola Herrera de Sandoval, dije con voz clara. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? Vi cómo Roberto se quedaba paralizado, como si no pudiera creer que lo estaban llamando por su nombre. Paola lo codió, susurrándole algo al oído, pero él no se movía. Roberto Sandoval y Paola Herrera, repetí. Por favor, pónganse de pie. Finalmente, como robots sin voluntad propia, los dos se levantaron de sus asientos. Roberto tenía la cara completamente blanca y Paola temblaba visiblemente. Después de un audit independiente de sus actividades financieras en esta empresa, hemos descubierto serias irregularidades en el manejo de los préstamos corporativos que se les otorgaron. Abrí el primer documento y empecé a leer. Roberto Sandoval solicitó un préstamo por 800,000 pesos alegando necesidades de capacitación profesional. El audit demuestra que este dinero fue usado para comprar un BMW personal y financiar vacaciones familiares en Acapulco. La voz me salía firme, profesional, sin emoción. Como había hablado durante 30 años cuando era contador
y tenía que presentar hallazgos difíciles a mis clientes. Paola Herrera de Sandoval solicitó préstamos por un total de 900.000 pesos, alegando necesidades de equipo de oficina y capacitación gerencial. El audit demuestra que este dinero fue usado para comprar un Mercedes-Benz personal, muebles de lujo y otros gastos personales no relacionados con trabajo. El murmullo en el salón empezó a crecer. 300 personas procesando lo que estaban escuchando, viendo cómo 2 de sus compañeros de trabajo eran expuestos públicamente. Además, continué, ambos empleados han estado usando vehículos corporativos para generar ingresos personales a través de servicios de transporte privado, violando directamente sus contratos de trabajo y las políticas de la empresa. Roberto se sentó de golpe, como si las piernas no lo sostuvieran más. Paola seguía de pie, pero se tambaleaba como si fuera a desmayarse. Por estas razones, ejerciendo mi autoridad como accionista mayoritario de Transporte Moderno, declaro terminados con causa justificada los contratos de trabajo de Roberto Sandoval y Paola Herrera de Sandoval, efectivo inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un suspiro, ni el tintineo de una copa, ni el roce de una silla. Además, de acuerdo con las cláusulas de vencimiento anticipado en sus contratos de préstamo, todos los adeudos pendientes, que suman 1.230.000 pesos con intereses, deben ser pagados en su totalidad dentro de los próximos 30 días. Paola se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Roberto tenía las manos en la cabeza, meciendo hacia adelante y hacia atrás como si fuera un niño asustado. Los vehículos corporativos serán recuperados el lunes por la mañana, continúe, y se iniciará el proceso legal correspondiente para recuperar todos los fondos malversados. Dejé que mis palabras resonaran por todo el salón. 300 personas viendo cómo 2 de sus compañeros perdían todo en cuestión de minutos. Quiero que esto sirva de ejemplo para todos, dije elevando la voz. En Transporte Moderno valoramos la honestidad, la integridad y el respeto. Empleados que violan estos principios no tienen lugar en nuestra empresa. Le regresé el micrófono a Alberto, quien se había quedado tan sorprendido como el resto del salón. Mi compadre no tenía idea de que iba a presenciar algo así. Alberto, le dije en voz baja, después te explico todo. Por ahora, continúa con tu programa. Bajé del escenario y caminé directamente hacia la mesa donde estaban Roberto y Paola. A medida que me acercaba, pude ver el horror absoluto en sus caras. «Papá», empezó a decir Roberto con voz quebrada. «Don Emilio», susurró Paola, «nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido que usted...» «¿Qué?», les pregunté deteniéndome frente a su mesa. «Si hubieran sabido que yo era el dueño de la empresa, me habrían tratado diferente». Roberto empezó a llorar. Mi hijo, de 42 años, llorando como el niño que había sido cuando lo regañaba por no hacer la tarea. «Papá, podemos arreglar esto, podemos hablar». «Roberto», le dije con la misma voz calmada que había usado en el micrófono. «Durante meses me trataron como un perro. Me cobraban por lavar mi ropa mientras ustedes vivían como ricos con dinero prestado de mi empresa». «Don Emilio», intervino Paola, «podemos pagarle todo. Podemos...» «¿Con qué dinero, Paola? Acabas de perder tu trabajo. Roberto también. Deben más de 1 millón de pesos que tienen que pagar en 30 días, y sus autos van a ser embargados el lunes». La realidad de su situación empezó a golpearlos. Sin trabajo, sin ingresos, con deudas millonarias, sin autos, sin nada más que las ropas caras que llevaban puestas.
Papá, por favor, me suplicó Roberto. Piensa en Mateo. Es tu nieto. Precisamente estoy pensando en Mateo, le contesté. He iniciado un proceso legal para obtener su custodia temporal. Un niño no puede crecer en un hogar donde los padres están en bancarrota y bajo investigación criminal. Paola se puso de pie de un salto con una furia que no había visto antes. No puede quitarnos a nuestro hijo. Puedo y lo voy a hacer. Tengo documentadas todas las veces que castigaste cruelmente a Mateo por ayudarme. Todas las veces que lo encerraste en su cuarto sin comer. Tengo testigos y evidencia. Se desplomó otra vez en la silla, entendiendo finalmente que no tenía nada con qué pelear. El salón había empezado a vaciarse. Los empleados salían en grupos, susurrando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Algunos volteaban hacia nuestra mesa con curiosidad, pero la mayoría prefería irse rápido para no meterse en problemas. Alberto se acercó a nuestra mesa con cara de total confusión. «Emilio, hermano, ¿me puedes explicar qué está pasando aquí?» «Roberto es mi hijo, compadre. Paola es mi nuera. He estado viviendo con ellos desde que murió Esperanza». Alberto se quedó con la boca abierta. «¿Tu hijo? ¿Tu nuera? ¿Y por qué no me dijiste?» «Porque no sabía hasta dónde llegaba su corrupción. Necesitaba que el audit fuera completamente independiente». Mi compadre se sentó pesadamente en una silla vacía, tratando de procesar toda la información. «Pero Emilio, si son tu familia, ¿por qué los expones así públicamente?» «Porque me trataron como un indigente en su propia casa, Alberto. Mientras vivían con lujos pagados con dinero de mi empresa, a mí me cobraban 200 pesos por lavar mi ropa». Le conté toda la historia a Alberto, mientras Roberto y Paola se quedaban sentados en silencio, destruidos. Les conté sobre el candado en la lavadora, sobre lavarme ropa en el patio con agua helada, sobre los castigos a Mateo, sobre meses de humillación y maltrato. «Dios mío», murmuró Alberto cuando terminé. «¿Y tú aguantaste todo eso, sabiendo que podías pararlo en cualquier momento?» Necesitaba saber quiénes eran realmente, y ahora lo sé. Me levanté de la mesa y me dirigí hacia la salida. En la puerta me volteé hacia Roberto y Paola una última vez. «Tienen hasta el domingo para sacar sus cosas de la casa. El lunes voy a recoger a Mateo y los papeles del divorcio están listos para cuando regresen de buscar trabajo». «¿Divorcio?», preguntó Roberto confundido. «No el de ustedes», le contesté. «El mío, el divorcio de una familia que me olvidó quién era yo realmente». Salí del hotel sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. En la calle, el aire fresco de la noche me llenó los pulmones mientras el portero me ayudaba a subir al taxi que había llamado. «¿A dónde vamos, jefe?», me preguntó el taxista. «A las lomas de Chapultepec», le dije, dándole la dirección de mi verdadera casa. La casa que había mantenido en secreto todos estos meses, esperando el momento correcto para regresar a ella. Era hora de ir a casa. La casa de un hombre que había recuperado su dignidad y estaba listo para reconstruir su vida con las personas que realmente merecían su amor. El domingo por la mañana llegué a la casa de Roberto en un Mercedes-Benz negro con chofer. No el Mercedes que le iban a quitar a Paola el lunes. Este era mío, el que había tenido guardado en el garage de mi verdadera casa durante todos estos meses de humillación. Guadalupe, mi empleada doméstica de toda la vida, había preparado todo según mis instrucciones. La recámara de Mateo estaba lista, con juguetes nuevos, ropa de su talla y todos los libros que un niño de 8 años podía desear. También había hablado con la directora del colegio americano
donde mi nieto empezaría clases el lunes. Toqué la puerta de la casa donde había vivido como un indigente, pero esta vez era diferente. Esta vez era yo quien tenía el poder. Roberto abrió la puerta con los ojos hinchados de haber llorado toda la noche. Detrás de él, Paola sostenía a Mateo de la mano como si el niño fuera su último tesoro que no quería soltar. «Papá», me dijo Roberto con voz quebrada, «por favor, podemos hablar». «Vengo por Mateo», le contesté sin entrar a la casa. Los abogados ya presentaron los papeles de custodia temporal. Está todo legal. Mi nieto se veía confundido, mirando entre sus padres y yo, sin entender completamente lo que estaba pasando. Solo sabía que el abuelo que había visto lavar ropa en el patio ahora llegaba en un auto elegante con chofer. «Abuelito», me dijo, «¿por qué mamá y papá están llorando?» Me hinqué para quedar a su altura, como había hecho tantas veces en el patio cuando me traía pedacitos de jabón a escondidas. «Mi nieto, a veces los adultos cometen errores muy grandes y tienen que aprender de esas consecuencias. Tú te vas a venir conmigo un tiempo mientras ellos arreglan sus problemas». «¿A dónde vamos a ir?» «A mi casa, mijito, mi casa de verdad». Paola se arrodilló junto a Mateo, tratando de abrazarlo. «Mi amor, dile a tu abuelo que te quieres quedar aquí con nosotros. Dile que somos una familia feliz». Pero Mateo, con esa honestidad brutal que tienen los niños, la miró a los ojos y le dijo algo que me partió el corazón. «Mamá, pero tú siempre regañas al abuelito y lo castigas a él y a mí cuando trato de ayudarlo. No somos una familia feliz cuando eres mala con él». Paola se echó a llorar otra vez, entendiendo que su propio hijo había visto toda la crueldad que había mostrado estos meses. «Mateo», intervino Roberto, «tu mamá no es mala, solo estaba preocupada por el dinero». «Papá», lo interrumpió mi nieto, «el abuelito es tu papá, como tú eres mi papá. Yo nunca te trataría como mamá trató al abuelito». La sabiduría de un niño de 8 años, viendo las cosas con una claridad que los adultos habíamos perdido. «Vámonos, mijito», le dije tomándolo de la mano. «Tu ropa y tus juguetes ya están en tu nueva recámara». «Papá, por favor», me suplicó Roberto por última vez. «Dame otra oportunidad. Puedo cambiar. Podemos ser una familia de nuevo». Me detuve en la puerta y lo miré. A este hombre que había sido mi hijo, al que había criado con tanto amor, al que había enseñado los valores que había olvidado completamente. «Roberto, tuviste 42 años de oportunidades. Las desperdiciaste todas cuando decidiste que los 200 pesos para lavar mi ropa eran más importantes que mi dignidad». Subimos al Mercedes, Mateo y yo. Mi nieto se quedó callado los primeros minutos del viaje, viendo por la ventana cómo dejábamos atrás la colonia del Valle y nos dirigíamos hacia las lomas de Chapultepec. «Abuelito», me preguntó finalmente, «¿de verdad tienes una casa?» «Sí, mijito, una casa grande donde hemos vivido tu abuela Esperanza y yo durante 30 años. Pero entonces, ¿por qué vivías en ese cuartito chiquito?» «Porque quería estar cerca de ustedes después de que murió tu abuela. Pensé que era importante que fuéramos familia. Pero a veces uno se equivoca sobre lo que es realmente importante». El chofer, don Fernando, que trabajaba conmigo desde hace 15 años, volteó por el retrovisor y me sonrió. Él sabía toda la historia. Durante estos meses había sido él quien iba cada semana a revisar la casa, quien mantenía el jardín, quien se aseguraba de que todo estuviera perfecto para mi regreso. Cuando llegamos a las rejas de mi casa en las lomas, Mateo se quedó con la boca abierta. «¿Esta es tu casa, abuelito?» La propiedad ocupaba media manzana.
Las rejas de hierro forjado se abrieron automáticamente cuando don Fernando presionó el control remoto. El jardín frontal tenía una fuente en el centro, rodeada de rosales que Esperanza había plantado años atrás y que Guadalupe había mantenido impecables. La casa era de estilo colonial mexicano, de 2 pisos, con balcones de cantera y ventanas grandes que dejaban entrar toda la luz. Detrás se veía la alberca azul brillando bajo el sol de la tarde. «Es un palacio», gritó Mateo, pegando la cara a la ventana del auto. «Es nuestro hogar, mijito, tuyo y mío». Guadalupe nos esperaba en la entrada principal, con esa sonrisa maternal que recordaba de todos estos años. Había trabajado para Esperanza y para mí desde que nos mudamos aquí, y había llorado conmigo el día que le dije que me iba a vivir con Roberto. «Don Emilio», me dijo abrazándome, «qué bueno que ya regresó a casa, y este debe ser el niño Mateo». Mi nieto se escondió detrás de mí, tímido ante tanta elegancia. Guadalupe se agachó hasta su nivel. «Mateo, mi niño, te tengo preparadas quesadillas de queso y un pastel de chocolate que hice especialmente para ti». Los ojos de mi nieto se iluminaron. Durante meses había comido las comidas escasas y sin amor que Paola preparaba cuando no estaba demasiado ocupada presumiendo su ascenso. Ahora Guadalupe, que cocinaba con el cariño de una abuela, lo iba a consentir como se merecía. Le enseñé toda la casa a Mateo, viendo su asombro crecer con cada habitación que descubríamos. La sala principal, con sus muebles antiguos y la chimenea de mármol. La biblioteca con cientos de libros desde el piso hasta el techo. El comedor formal, donde Esperanza y yo habíamos recibido a amigos importantes durante décadas. ¿Todo esto es tuyo, abuelito? Nuestro, mijito. Esta es tu casa ahora también. Su recámara estaba en el segundo piso, con vista al jardín trasero. Guadalupe había decorado todo pensando en un niño de 8 años. Paredes azules, una cama en forma de auto de carreras, estantes llenos de juguetes educativos y un escritorio donde podía hacer su tarea. «Es la recámara más bonita del mundo», gritó Mateo, corriendo a explorar cada rincón. En la pared había colgado varias fotografías de su abuela Esperanza. Fotos de cuando era joven, fotos de nuestra boda, fotos de cuando Roberto era niño. Quería que mi nieto conociera a la mujer extraordinaria que había sido su abuela, aunque nunca la hubiera conocido en persona. «Abuelito, ¿ella es mi abuela Esperanza?» «Sí, mijito. Era la mujer más buena y más sabia que he conocido en mi vida. Te hubiera amado muchísimo». «¿Por qué se murió?» «Porque a veces Dios necesita a los ángeles más buenos en el cielo. Pero ella está cuidándote desde allá arriba». Esa noche cenamos en el jardín, junto a la alberca. Guadalupe había preparado un festín: sopa de tortilla, pollo en mole, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Mateo comió como no lo había visto comer en meses. «Abuelito», me dijo mientras disfrutaba su segunda quesadilla, «¿por qué no me habías dicho que tenías esta casa tan bonita?» Porque a veces los adultos cometemos el error de pensar que lo más importante es estar físicamente cerca de la familia, aunque esa familia no nos trate bien. ¿Mis papás sabían de esta casa? No, mijito. Era mi secreto. ¿Por qué era secreto? Me quedé pensando cómo explicarle a un niño de 8 años las complejidades de las relaciones familiares, del orgullo herido, de las decisiones que tomamos cuando estamos de luto. Cuando murió tu abuela, yo estaba muy triste. Pensé que si me iba a vivir con tu papá y tu mamá, iba a sentirme menos solo, pero no les dije de esta casa porque quería ver si me querían por ser su familia, no por el dinero que tengo. ¿Y no te querían?
Tu papá me quiere, mijito, pero se olvidó de cómo demostrar ese cariño. ¿Y tu mamá? Tu mamá tiene que aprender muchas cosas sobre lo que significa ser familia. Al día siguiente era lunes. Me levanté temprano, como había hecho durante décadas cuando manejaba mi oficina de contabilidad. Pero esta vez no era para ir a trabajar, era para comenzar la nueva vida de mi nieto. Despertamos a Mateo con el sonido de la fuente del jardín y el canto de los pájaros que anidaban en los árboles de durazno que Esperanza había plantado. Qué diferencia con despertarse en aquel cuartito junto al cuarto de lavado, escuchando los gritos de Paola regañando a alguien por algo. «Buenos días, mi nieto», le dije cuando bajó a desayunar, ya vestido con el uniforme nuevo del colegio americano. «Buenos días, abuelito. ¿De verdad voy a ir a una escuela nueva?» «La mejor escuela de la ciudad, mijito, donde van a enseñarte inglés, computación, deportes y todo lo que necesitas saber para ser un hombre exitoso». Guadalupe le sirvió un desayuno que parecía salido de un restaurante de 5 estrellas. Huevos revueltos con jamón, fruta fresca, jugo de naranja natural y hot cakes esponjosos con miel de abeja. En la otra casa, me dijo Mateo mientras comía, mamá me daba cereal de caja y leche, y a veces se le olvidaba darme dinero para el lunch. Aquí nunca te va a faltar nada, mijito, te lo prometo. Don Fernando nos llevó al colegio en el Mercedes. Durante el trayecto le expliqué a Mateo algunas cosas importantes. Mi nieto, esta nueva escuela es muy buena, pero también es cara. Los niños que van ahí tienen papás con mucho dinero. Quiero que siempre recuerdes que el dinero no te hace mejor persona que nadie. ¿Como mamá? Ella siempre decía que ahora que tenía trabajo importante, éramos mejores que otros. Exactamente como tu mamá. El dinero es una herramienta, mijito. Sirve para vivir bien, para ayudar a otros, para hacer cosas buenas. Pero si te hace creerte mejor que los demás, entonces te hace peor persona. ¿Por eso mamá era mala contigo? Porque pensaba que era mejor. Tu mamá se olvidó de algo muy importante, el respeto. Especialmente el respeto a los mayores, a la familia, a las personas que han trabajado toda su vida para darte oportunidades. El colegio americano era impresionante. Edificios modernos rodeados de jardines perfectos, canchas de tenis, alberca olímpica, biblioteca digitalizada, laboratorios de ciencias que parecían de universidad. La directora, la señora Margaret Thompson, nos recibió personalmente en su oficina. «Señor Sandoval», me dijo en español con ligero acento americano, «es un honor tener a Mateo en nuestra institución. Hemos revisado sus calificaciones anteriores y es un niño muy inteligente». «Gracias, señora Thompson. Solo quiero que tenga las mejores oportunidades de educación». «¿Mateo habla algo de inglés?» «Un poquito», respondió mi nieto tímidamente. «Perfecto. Tenemos un programa especial para niños que están aprendiendo el idioma. En 6 meses va a estar hablando como nativo». Conocimos a su nueva maestra, la señorita Jennifer, una mujer joven y amable que inmediatamente hizo sentir cómodo a Mateo. Su salón tenía computadoras para cada alumno, pizarrones inteligentes y libros en inglés y español. «Mateo», le dije cuando nos despedimos en la puerta del salón, «pórtate bien, estudia mucho y siempre recuerda que eres un Sandoval. Ese apellido significa algo importante». «¿Qué significa, abuelito?» «Significa que vienes de una familia que trabaja duro, que respeta a los demás y que siempre trata de hacer lo correcto». Esa tarde, cuando regresé a recogerlo, Mateo salió corriendo con una sonrisa enorme. «Abuelito, ya tengo amigos.
y la señorita Jennifer me dijo que soy muy bueno para las matemáticas. ¿Te gustó tu primer día? Fue el mejor día de mi vida. Comimos pollo con verduras y postre de gelatina. Y jugamos fútbol en una cancha de pasto real, no como en mi escuela anterior que era de cemento. Durante el camino a casa me contó todo lo que había aprendido, todos los niños que había conocido, todos los planes que tenía para los próximos días. Era como ver florecer una planta que había estado en la sombra durante mucho tiempo. Cuando llegamos a la casa, don Fernando me dijo que había habido visitas durante el día. Don Emilio, vinieron el joven Roberto y la señora Paola como 3 veces. Están afuera de las rejas pidiendo que los deje entrar. Efectivamente, cuando salí al jardín frontal, pude ver el taxi estacionado del otro lado de la reja. Roberto y Paola estaban parados afuera, viéndose desesperados y cansados. Ya no tenían sus autos. Se los habían embargado esa mañana, tal como había prometido. «Papá», me gritó Roberto desde afuera, «por favor, déjanos hablar contigo. Déjanos ver a Mateo». Mateo escuchó la voz de su papá y corrió hacia la reja. «Papá, mamá», gritó emocionado. «Vengan a ver la casa del abuelito. Tiene alberca y jardín y todo». «Mi amor», le gritó Paola, «dile a tu abuelo que nos deje entrar, que queremos hablar con él». Pero yo me acerqué a la reja sin abrirla. «Mateo», le dije a mi nieto, «ve con Guadalupe a hacer tu tarea. Los adultos necesitamos hablar». Mi nieto se fue a regañadientes, pero obedeció. Cuando se perdió de vista, me dirigí a Roberto y Paola. «¿Qué quieren?» «Papá», me dijo Roberto con lágrimas en los ojos, «queremos disculparnos. Queremos que nos perdones. Queremos que seamos familia otra vez». «Don Emilio», añadió Paola, «fue todo culpa mía. Yo convencí a Roberto de que lo tratáramos así. Yo soy la mala de esta historia». «¿Ah, sí? ¿Y por qué cambiaste de opinión, Paola? ¿Porque perdiste tu trabajo? ¿Porque se llevaron tu auto? ¿Porque deben más de 1 millón de pesos?» Se puso a llorar, pero yo ya no sentía compasión por sus lágrimas. «Don Emilio, podemos trabajar para pagarle todo. Podemos conseguir empleos, podemos...» «¿Con qué referencias, Paola? ¿Quién va a contratar a alguien que fue despedido públicamente por malversación de fondos?» Roberto se aferró a los barrotes de la reja como un prisionero. «Papá, sé que cometí errores terribles. Sé que te lastimé, pero soy tu hijo. Mateo es mi hijo. No puedes destruir nuestra familia así. Roberto, nuestra familia se destruyó el día que decidiste que era normal cobrarme 200 pesos por lavar mi ropa. Se destruyó cuando permitiste que tu esposa me tratara como un indigente. Se destruyó cuando viste a tu propio hijo llorar por ayudar a su abuelo y no hiciste nada para protegerlo. Pero papá, se acabó, Roberto. Ustedes tuvieron meses para tratarme con dignidad. Eligieron la humillación. Ahora yo elijo la justicia». Me di la vuelta para irme, pero la voz desesperada de Paola me detuvo. «Don Emilio, si no nos perdona, vamos a acabar en la calle. No tenemos dinero, no tenemos trabajo, no tenemos nada». Me volteé hacia ella una última vez. «Paola, cuando me tenías lavando ropa en el patio con agua helada, cuando me decías que olía mal, cuando castigabas a Mateo por darme un pedazo de jabón, ¿te preocupabas por mi dignidad? ¿Te preocupabas por cómo me sentía yo?» «No», susurró, «no me preocupaba». «Entonces no esperes que yo me preocupe por ustedes ahora». Esa noche, durante la cena, Mateo me preguntó por qué sus papás no habían entrado a la casa. «Abuelito, ¿están enojados contigo?» «No, mijito, ellos no están enojados conmigo.
Están tristes porque se dieron cuenta de que cometieron errores muy grandes y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. ¿Los vas a perdonar? Era la pregunta que sabía que vendría y me había preparado para ella durante días. Mateo, el perdón es algo muy complicado. Tu abuela Esperanza siempre me decía que perdonar no significa olvidar y no significa permitir que la gente te lastime otra vez. Pero ¿no es malo no perdonar? ¿No es malo protegerte a ti mismo y a las personas que amas? A veces el amor verdadero significa decir no cuando alguien se está comportando mal, como cuando mamá me castigaba por ayudarte y tú no podías decir nada. Exactamente, mijito. Yo no pude protegerte entonces porque no tenía el poder para hacerlo. Pero ahora sí tengo ese poder, y mi trabajo más importante es cuidarte y asegurarme de que crezcas en un hogar lleno de amor y respeto. Después de que Mateo se durmió, me senté en el estudio donde Esperanza y yo solíamos leer juntos en las noches. En el escritorio tenía los documentos de la custodia, los papeles de la empresa y las fotografías de mi nieto en su primer día en su nueva escuela. También tenía una carta que había empezado a escribir, una carta para Mateo que leería cuando fuera mayor, explicándole toda esta historia desde mi perspectiva. Quería que entendiera por qué había tomado las decisiones que tomé y qué había aprendido sobre la familia, el respeto y la dignidad. Mijito, escribí en esa carta. Espero que cuando leas esto, entiendas que a veces en la vida tenemos que tomar decisiones muy difíciles para proteger lo que es verdaderamente importante. Tu papá y tu mamá no son malas personas, pero se perdieron en el camino. Olvidaron que la familia no se trata de dinero o conveniencia, se trata de amor, respeto y cuidar unos a otros. Al día siguiente empecé los trámites para transferir gradualmente las acciones de Transporte Moderno a un fideicomiso a nombre de Mateo. Cuando cumpliera 25 años, heredaría una empresa que valdría cientos de millones de pesos. Pero más importante que el dinero, heredaría la responsabilidad de tratar bien a la gente, de ser justo, de recordar siempre de dónde vino y quién lo ayudó a llegar donde estuviera. Mijito, le dije esa noche mientras lo arropaba en su cama nueva, algún día todo esto va a ser tuyo. La casa, la empresa, todo. Pero quiero que siempre recuerdes una cosa muy importante. ¿Qué cosa, abuelito? Que no importa cuánto dinero tengas o qué tan poderoso seas, siempre tienes que tratar a las personas con respeto, especialmente a tu familia, especialmente a los mayores, especialmente a los que necesitan tu ayuda. Como tú me tratas a mí. Exactamente, mijito. Como yo te trato a ti, y como espero que tú trates a otros cuando seas grande. Se quedó callado un momento, pensando con esa seriedad que a veces tienen los niños. Abuelito, ¿crees que mis papás van a aprender a ser mejores personas? Espero que sí, mi nieto. Espero que sí. Pero mientras apagaba la luz de su cuarto y lo escuchaba respirar tranquilo en su cama nueva, sabía que mi trabajo ya no era arreglar a Roberto y Paola. Mi trabajo era asegurarme de que Mateo creciera sabiendo lo que significaba la dignidad, el respeto y el amor verdadero. Y por primera vez en muchos meses me fui a dormir sabiendo que había hecho lo correcto. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce?
Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.